Ya nos germinó el tomate. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Cuándo trasplantamos? ¿En qué sustrato? ¿Dónde? ¿Cuánto sol? ¿Cuándo y cuánto regamos? En este video intentaremos responder todas estas preguntas. Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Hoy vamos a trasplantar los tomates a macetas más grandes, como estas. Estamos a principios de agosto y hace bastante frío, entre 5 y 15 grados. Entonces, las macetitas las manejamos así. Durante el día las dejamos al sol y a la noche las centramos para que no les dé el frío. Si vemos que está por llover, entonces para poder dejarlas igual al sol, lo que hacemos es cubrirlas con algo transparente. Aunque mi hija dice que no es transparente, pero bueno, por lo menos pasa la luz. Si las plantitas son chiquitas y todavía no superaron el envase, entonces si llueve lo que hacemos es taparlas con una bolsa y así no entra la lluvia, pero logramos que siga teniendo bastante sol. Si estamos en una región donde hace mucho calor, entonces lo que más nos tiene que preocupar es el riego. Todos los días y durante los momentos de más calor vamos a tocar la tierra para revisar la humedad. Si está seca, la hidratamos. Por esto es que recomiendo usar turba o fibra de coco en nuestros almácigos, porque son sustratos que retienen mucho la humedad sin ahogar a la planta. Como les conté en el video anterior, una vez que la planta germinó, sabremos si las plantas de tomate están listas para trasplantar cuando tienen 2 pares de hojas verdaderas. Esto nos da la pauta de que la planta tiene un sistema de raíces desarrollados capaz de tolerar un trasplante. Karen Bermúdez vio el video anterior y nos preguntó: Hola, me encantan tus videos sobre tomates. Sin embargo, me queda una duda. ¿Cómo puedo diferenciar las hojas verdaderas para hacer el trasplante? Karen, es muy fácil saberlo. Capaz mi error en el video anterior fue no explicar que las únicas 2 hojas no verdaderas son las 2 primeras. Estas, que se llaman cotiledones. Y acá te muestro. Son largas y delgadas, muy parecidas a los cotiledones de muchas otras plantas. Las siguientes hojas tienen forma de hojas de tomate y son todas iguales, así como estas. El tomate ya se puede trasplantar a su lugar definitivo, pero si hace mucho frío o si no tenemos lugar disponible todavía en nuestro huerto, podemos seguir engordando el tomate en un recipiente intermedio. Voy a usar este envase de 5 litros que le corté la parte de arriba y perforé el fondo para el drenaje. Por las dudas vuelvo a aclarar que esta no es la maceta definitiva, porque la definitiva es de 20 litros, así como esta. Ponemos nuestro tomate en la base del envase y llenamos con sustrato hasta donde empiezan las hojas. Es importante que el contenedor sea transparente para que reciba luz por más que quede por debajo del borde del envase. Como sustrato vamos a usar 2 partes de turba o fibra de coco, 2 partes de compost y 1 de perlita. Si las primeras hojitas están un poco malogradas, las cortamos y cubrimos con tierra hasta las próximas hojitas. A medida que la planta crezca, vamos completando con más sustrato siempre hasta que llegue a las primeras hojas. Y lo mismo, cuando las hojas de abajo se estropeen, las cortamos y agregamos más sustrato. Y así hasta llegar al borde del envase. Es importante que tenga todo el sol posible y asegurarnos de que el suelo esté húmedo. Así que si hace mucho calor, probablemente tengamos que regar 3 veces por semana o incluso todos los días. La turba o fibra de coco nos va a ayudar a mantener la humedad por su capacidad de retener agua como si fuera una esponja. Mucho más importante que el sol es el frío. Si hace frío, especialmente si cae la helada, la planta de tomate se va a morir. Si las plantas son muy pequeñas, es importante entrarlas a la noche. Por ejemplo, acá tengo un plantín que quedó afuera con temperaturas de 5 grados centígrados y vemos cómo se atrofió el crecimiento de las hojas y el crecimiento en general. Para las plantas más grandecitas ya no es necesario entrarlas, pero las vamos a proteger con el clásico invento de la botella de plástico recortada. Con esto les hacemos un micro invernadero que nos va a permitir dejarlas a la intemperie por las dudas que caiga helada a la noche.
Cuando estemos seguros de que ya pasaron las últimas heladas, podemos plantar nuestros tomates en un lugar definitivo, que si es un contenedor, tiene que tener un mínimo de 20 litros. Me encantaría que se animen y me comenten acá en el video qué precauciones toman ustedes para cuidar a los tomates en la primera etapa de crecimiento. Si quieren compartir algún truco, también será bienvenido. Además, si tienen alguna duda sobre tomates o cualquier otro cultivo, me pueden preguntar acá o me pueden enviar un mail a la dirección que dejo en pantalla. Estoy subiendo un video cada 1 o 2 semanas, así que les recomiendo que si no lo hicieron todavía, se suscriban a mi canal de YouTube para estar al tanto de los nuevos videos. Lo mismo me pueden seguir en las redes sociales, donde además publico fotos de cómo crecen los distintos cultivos. Y con esto me despido. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, un abrazo. No me hagas pis en el teléfono. Bueno. ¿Se ve carito? ¿Se ve? ¿Sí? Sí.